Bueno, iniciamos este voz y voto. Ya dijimos, las elecciones pasaron. Ahora hay que empezar a hablar de las gestiones que vienen. Córdoba va a tener dos nuevos dirigentes que van a estar al frente de la provincia. Por un lado, Martín Yayora, y en la ciudad, por el otro, Daniel Pacerini, que está con nosotros. Hola, Daniel, muchas gracias por la visita. Bienvenido. Federico, Florencia, muchas gracias por la invitación. Daniel, a minutos de tomar así el timón de la ciudad Palacio de Córdoba, 6 de Julio. Nada menos que la ciudad de Córdoba, ciudades más importantes de la Argentina. Arranco hablando de la ciudad, un contexto diferente quizás al que se daba o se pensaba cuando ganaste las elecciones, allá hace como 1000 años por julio. Parece otro mundo. Sí. Bueno, por lo menos lo que se habla, lo que se cree va a ser un contexto de ajuste, de restricciones presupuestarias. Hay gobernadores que están muy preocupados. Preocupados por los fondos, ¿no? ¿Qué tipo de gestión tenías en la cabeza cuando ganaste y qué tipo de gestión va a encarar Daniel Pacerini a partir del 10 de diciembre? Y te completo con una. ¿Tienen plata para pagar los aguinaldos en Córdoba Capital? Bueno, en primer lugar, claramente el contexto es sumamente diferente que allá lejos, el 23 de julio, cuando ganamos las elecciones. En esa época los recursos de la coparticipación no estaban menguados por la afectación de la quita del impuesto a las ganancias. En ese momento no estaba aplicándose esa ley. Obviamente sí, ya sufríamos el atraso en los envíos que le corresponden a la provincia por la caja de jubilaciones, pero claramente no nos imaginábamos, ni nosotros ni nadie, que la elección en el balotaje iba a decidir la Argentina lo que decidió y que íbamos a llegar a un nivel de agravamiento de la situación económica, social y política de la Argentina en el nivel en el cual la encontramos hoy. Claramente en esta situación sí hago un punto de diferenciamiento con lo que está pasando en otras provincias, más allá de la afectación presupuestaria por la falta de los recursos coparticipables. Córdoba provincia y la ciudad de Córdoba vienen con un orden administrativo, con una previsión que hace que nosotros ese inconveniente inmediato no lo tengamos previsto. Pero claramente el horizonte hacia el año que viene, con un problema de distribución de subsidios de transporte, de energía, que afectan directamente a la vida de la ciudad y de la provincia, nos ponen en una situación en la cual estamos con una enorme expectativa, al igual que el resto de todos nuestros vecinos y vecinas, cuáles van a ser las primeras medidas que efectivamente va a tomar el presidente electo Milei, porque también en esto no quiero incurrir en el error que por ahí está incurriendo alguna dirigencia, que tiene que ver con criticar lo que todavía no pasó. Milei no es presidente. La responsabilidad de todo lo que pasa hasta el 10 de diciembre es del gobierno de Alberto Fernández, que está en curso, que está haciendo la transición y que claramente el pueblo decidió de manera mayoritaria en un balotaje que Javier Milei sea el próximo presidente, su espacio político tomará las decisiones. Claramente hay mucho movimiento político que ustedes me van a preguntar, pero en ese sentido no soy de los que opinan de las cosas que no pasan, ni mucho menos criticar a alguien que todavía no decidió, porque no es su responsabilidad. Bueno, ya que introducís lo de movimientos políticos, entre esos movimientos políticos, muchos funcionarios que han trabajado con el gobernador Schiaretti yendo a integrarse al gobierno nacional, se lee ahí un acercamiento que además tiene que ver con las críticas que tuvo, digamos, sintoniza con las críticas a Massa muy explícitas que hizo Schiaretti durante la campaña. ¿Hay un vínculo, en principio, armonioso? ¿Cómo ves vos esa relación? ¿Te parece bien? ¿Y cuál es tu mirada de la figura de Milei? Es la pregunta que está rondando en estos días, pero debo decirlo formalmente, y lo sé en primera persona, no hay un acuerdo político del gobernador o de nuestro gobierno con el presidente electo. Las decisiones y las aceptaciones de los distintos ofrecimientos son decisiones personales, me consta porque he hablado con algunos de los funcionarios que van a ocupar esos cargos. Para nosotros es una buena noticia, yo voy a tergiversar un dicho viejo, en este caso más vale bueno conocido que malo por conocer. Sobre todo el funcionario que va a transporte. Claro, y también por lo que tiene que ver con el ANSES, claro. Son funcionarios que además de conocer la realidad de la provincia, conocen en primera persona la inequidad de lo que padecimos en estos últimos años y para nosotros generan una expectativa por lo menos de saber con quién nos vamos a sentar a discutir, porque ustedes lo han visto, la semana pasada nosotros tuvimos que aplicar una adecuación del boleto de transporte, lo hicimos de manera simultánea con Rosario, hoy Bariloche fue mucho más allá, aumentó el 100% el valor del boleto, entonces
me parece que viene un escenario en el cual estas cuestiones que son políticas públicas, cuestiones de Estado, hay un primer avance en saber con quién vamos a hablar y para nosotros es alentador que las personas con las cuales vamos a hablar son personas idóneas en los temas, son personas que han estado en esa área de la gestión, no es que llevaron un deportista a manejar un Ministerio de Economía, sino que son personas con las cuales también conocen la realidad de Córdoba y vamos a hablar con los números en la mano. El reclamo. Así es. Y en ese escenario de, bueno, decís, no hay un acuerdo político, pero sí hay funcionarios que van a ser parte de Milei. Esta semana hubo una reunión de gobernadores peronistas y por otro lado también de Juntos por el Cambio. Y Córdoba quedó al medio, digamos, no participa ni de un lado ni del otro. ¿Cuál es el rol de Córdoba en general y del peronismo cordobés en este nuevo escenario? Vos que sos un dirigente de peso, ¿a dónde lo ubicarías a Córdoba? ¿A dónde ubicarías al peronismo o el partido cordobés en este escenario? Quedó claro después de la primera vuelta de la elección presidencial que lo que nosotros planteábamos tenía sentido, no solo la figura de nuestro gobernador, que fue nuestro candidato a presidente, Juan Schiaretti, sino lo que planteó Schiaretti, lo que propuso desde la visión del federalismo, desde la discusión de los temas que no solo a Córdoba, sino a Santa Fe, a Entre Ríos, a Mendoza, a todas las provincias que están más allá del obelisco, les preocupan, nos angustian. Tuvo sentido lo que planteó y creo que en ese sentido nosotros obviamente hemos tenido apoyos en otras provincias, pero desde Córdoba se ha planteado por lo menos una alternativa a la grieta y una alternativa al modelo que termina ganando la elección, que como bien lo dijo Schiaretti, representa una idea de un espacio político que solo tiene 2 años de gestación y que en los hechos fácticos no se practica en ningún lugar del mundo lo que se propuso en la campaña. En ese sentido, nosotros no fuimos invitados a ninguna de las 2 reuniones. Seguramente vamos a tener instancias de diálogo. A mí me pareció... ¿Se sienten parte de alguna de las dos? No, de esas dos, no, nos sentimos parte de la Argentina. ¿No del sector peronista? No, pero ¿sabés qué, Federico? Tenemos muchas cosas en común con los gobernadores que que estuvieron en las 2 reuniones. En el caso particular de Córdoba, entiendo que Mendoza y otras provincias que están planteando reclamos judiciales por el tema de la deuda del ANSES. Sí. Nosotros tenemos situaciones, las defendemos con mucha fuerza y con mucha convicción y con argumentos en la mano, pero sí me parece que hay muchas cosas en común con los gobernadores que estuvieron en las 2 reuniones. Sí quiero valorar como positivo que esta transición, frente a lo que se presuponía, está siendo menos traumática. Es un alivio, por lo menos, ver que quien ha sido ya anticipado que va a ser el próximo ministro del Interior tiene esta actitud de ir a buscar las reuniones, de ir a hablar, de escuchar y también de plantear sinceramente que el horizonte que se avecina es un horizonte complejo, que sería mucho más grave si no hubiera diálogo. Así que en ese sentido me parece que estas primeras señales en la transición alivian un poco la incertidumbre de la gente. Respecto del armado de tu gabinete, que bueno, lo estás terminando de armar, las primeras sillas, las sillas más importantes en el organigrama municipal. Sarllora tiene esta idea de que impulsa muy fuertemente la idea del partido cordobés. Hay más extrapartidarios que ha convocado a la provincia. En el caso del gabinete municipal, si bien tu viceintendente viene del PRO, pero no se da mucho esta situación, hay menos extrapartidarios. ¿Es así? ¿A qué responde eso? Todavía faltan unos días. Vamos a tratar de definir un equipo de gobierno que represente en mucho lo que la gente votó y obviamente va a haber espacios asignados en el gabinete también para hombres y mujeres que no tienen una procedencia desde el justicialismo, donde obviamente cuando llegue el momento, seguramente días antes del 9 de diciembre que voy a jurar, van a ser puestos a disposición de ustedes. Bien. Pero la idea es, primero, que quienes van a ejercer los roles de máxima responsabilidad al lado del intendente y en el Consejo Deliberante expresen y garanticen que lo que nos comprometimos con la gente lo cumplamos. Vamos a trabajar en mucha complementariedad con acciones del gobierno de la provincia, porque es lo que la gente validó y porque en momentos como este hay que optimizar recursos, no está bueno que uno en una ciudad vea superpuestas acciones nacionales, provinciales o municipales. ¿Va a ser como la relación hasta ahora o más todavía? ¿Más vínculo entre municipalidad y provincia? Creo que partimos con una vara alta y el desafío va a ser sostenerla y mejorarla para que las soluciones a la gente le lleguen de manera más rápida. Siempre es muy bueno, reitero, complementar acciones,
más allá de que sean o no del mismo espacio político. Yo pongo un ejemplo, con el gobierno nacional pudimos articular muy pocas cosas, pero las que pudimos articular, los 3 niveles, dieron resultados. Y en materia de consumo problemático estamos ejecutando, próximos a ejecutar, un centro de atención en la zona sur que fue producto de un trabajo integrado entre la provincia, la municipalidad de la nación y las organizaciones que trabajan en el tema. Ojalá sea un primer paso de muchas otras acciones. Con la provincia sí trabajamos de manera integrada y complementaria y creo que podemos mejorarlo todavía más. Lo que decía recién a propósito de, por un lado, la conformación con el Partido Cordobés de figuras extrapartidarias, así la gente votó eso, avaló eso, pero también hay que leer, o me imagino ustedes están leyendo la elección nacional, lo que votó en Córdoba la gente, el 75% avaló una idea o a un candidato o propuestas que entre otras cosas dicen, bueno, hay que achicar, o por lo menos dice el candidato, habrá que ver si toda la gente piensa eso, hay que achicar, el Estado tiene que ser más chico, tiene que haber menos gastos. Yayora dio un indicio de que va a reducir la cartera de organización del Ejecutivo. ¿Ustedes van en esa misma línea? ¿Están leyendo esa misma línea? Más allá de lo que se lea, Federico, porque claramente es un eje que se instaló de discusión en la semana posterior a las elecciones, creo que hay que terminar de ver qué es lo que termina pasando a nivel nacional, porque también a veces son menos ministerios y hay 50 secretarías. ¿No crees que vaya a usar la motosierra como se prometió? La verdad que la motosierra que vemos en el fondo de pantalla es un símbolo electoral. Me parece que a la hora de gobernar lo que tiene que primar es la racionalidad. Claramente que hay una necesidad, y lo dice el presidente electo, que tiene objetivos de reducción de por lo menos 5 puntos del PBI en lo que hace al gasto. Hay que tener en claro también que lo que no hay que resignar en ese ajuste son las inversiones en materia de salud, educación. Bueno, esas son cuestiones que el presidente electo deberá tener en su agenda porque es lo que él comprometió. En nuestro caso, la discusión a la hora de la elección de Córdoba no era la cantidad de ministerios o la cantidad de agencias, pero entiendo, y esto independientemente de la discusión de esta semana, nosotros vamos a conjugar algunas secretarías, pero por una cuestión de funcionamiento, quizá haya alguna que tenga un nombre distinto a las que venían funcionando, porque vamos a incorporar áreas como desarrollo local, que no tenía un espacio en la agenda de gabinete. ¿No crees que le pegue al gobierno local lo que está pasando a nivel nacional? Digamos, ¿son diferentes los reclamos del votante cordobés? El reclamo de la gente es muy claro hacia la política, ¿está claro? Pero me parece que el hartazgo hacia lo que está pasando, que termina el 10 de diciembre a nivel nacional, fue muy explícito en todo el país y Córdoba fue la expresión mayoritaria de ese hartazgo. Es la interpretación que humildemente yo hago. Claramente, si hay algo que es inapelable, son los resultados de las elecciones. Y este fue altamente inapelable porque fue contundente. En ese sentido, Daniel, Fede también se refiere eso, ¿no? A la poca paciencia que hay en la gente por la situación económica, ¿no? Y por sucesivos fracasos de gestión, sobre todo a nivel nacional. ¿Qué margen hay para, por ejemplo, cuando al inicio del año que viene debute el nuevo sistema de actualización de tributos, que también se lleva ahora a la provincia, con el inmobiliario indexado, o sea, corriendo a cierto ritmo, un poco rezagado quizás con la evolución de los salarios, pero los salarios, claro, con el RIPTE, que en realidad son los salarios del sector formal que tiene mejor empleo, es 1/3 del mercado laboral. Después hay gente que cuenta propistas y demás que no tienen esa actualización salarial. Se supone que eso va a empezar a sentirse en el bolsillo desde enero, entiendo, vos corregime si no es así, y ese primer aumento que llegue, ¿qué magnitud va a tener para entrar a ese sistema de actualización? Nosotros tomamos una decisión en un escenario de inflación imprevisto en los últimos años. Nosotros no teníamos esta discusión en el presupuesto del 2023 o en el del 2022. Si bien los argentinos estamos habituados a la inflación, creo que la espiral inflacionaria, que lamentablemente no se va a detener quizá en primera instancia por las buenas prácticas económicas, sino por el estancamiento de la economía, que el presidente lo ha definido como un escenario previsible del próximo semestre. Nosotros necesitamos, porque el municipio presta servicios, compra insumos, paga sueldos y funciona, invierte recursos en función de los valores que el mercado laboral pone a disposición. Y a nosotros todos esos valores se han disparado, muchos de ellos por encima de la inflación. Nos pareció
un índice racional desde el punto de vista de la forma de cálculo, no que sea ojo, no decir, mirá, creemos que la inflación va a terminar en el 140%, porque era irreal y nos pareció una vara medianamente lógica en un marco de una expectativa lamentablemente alta, pero nosotros tenemos que defender también los recursos de los vecinos, las inversiones de los ciudadanos, y nos pareció que era la medida de mayor equilibrio fiscal que podíamos tomar. Claramente, a la hora de tomar las decisiones, también iremos viendo el impacto de la economía. Lamentablemente, todavía enero parecería quedar muy lejos. Claro. Sí. Puede ser mucho más crítica la situación en enero. Sí, también va a haber un escenario seguramente, reitero, y en esto nosotros tenemos que ser, más allá de prudentes, responsables. Sí. El 10 de diciembre el presidente electo va a jurar, seguramente va a anunciar una serie de medidas, se pondrán en práctica y algunas tendrán impacto inmediato y otras no. Pero bueno, nosotros obviamente tenemos que gobernar, tenemos que ser responsables y siempre sí vamos a tener mucha sensibilidad. Pero esa primera actualización tiene que revertir lo que no ha aumentado este año. O sea, va a ser grande, será del 100%. Vamos a ver el impacto que tiene el cálculo, pero no quiero adelantar cuestiones porque el 10 de diciembre va a haber seguramente anuncios de la política económica nacional que ojalá tengan un impacto positivo en las provincias. Claro. Nosotros tenemos que decirlo, por si la gente no lo sabe, para sostener un boleto que sigue siendo más caro que el de Buenos Aires, tenemos que poner más de 1.000 millones de pesos por mes de la gente que no viaja en colectivo para sostener un precio para que la gente que viaja en colectivo no tenga que pagar lo que los empresarios piden, que es 355 Hay pesos. una idea para cerrar y llevamos al corte, más o menos de lo que estamos hablando. A septiembre el RIPTE había subido 130% este año. O sea, así es. Eso va a ser del orden mínimo del 100%. Ese va a ser el tope, ¿no? de los aumentos, así que vamos a hablar por lo menos de un 100% más de Es hasta ese valor. Hasta ese valor, pero digo, estamos hablando de un 100% seguro si la inflación se mantiene, ¿no? Vamos a ver, reitero, si las correcciones de las expectativas impactan de alguna manera a partir del 10 de diciembre, porque quizá todo lo que estemos hablando hoy en materia de política económica tome otro rumbo, ojalá mejore. Ojalá mejore, porque otro rumbo también puede ser negativo, pero reitero, quiero ser prudente, quiero ser responsable y, ¿por qué no?, darle el crédito a un gobierno que tiene el más importante de los créditos, que es la confianza de la gente que lo ha votado. Daniel, vamos a consultarte ahora temas más puntuales de gestión. Primer capítulo, personal del municipio, empleados, ¿no? El municipio tiene sus empleados de planta y además ha ido creciendo en estas otras modalidades, becarios, los llamados chalecos azules y demás. ¿Cuál es el número global de personal en las distintas condiciones que maneja la municipalidad? El personal formal a esta fecha que la municipalidad tiene, tomando como base lo que se liquida de la caja de jubilaciones, no supera los 9.500 empleados de planta. Es el número más bajo de los últimos años. El resto del personal está en relación transitoria no formal, es decir, algunos son contratados, otros son becarios, otros son monotributistas, pero no tienen un vínculo formal con la municipalidad. Claro. ¿Y ese universo cuántas personas son? Sumando todas las áreas, creo que pueden llegar a ser 3.000 personas más. Bien, eso no incluye la gente en las empresas municipales ni en las no, agencias. Pero, a ver, no, las agencias, o sea, todo el universo... En los entes, perdón. Sí, todo el universo de becarios y monotributistas está ahí. Obviamente hay empresas privadas que son concesionarias del municipio, que en ese caso la relación de los empleados es con la empresa contratista del servicio. Bien. Capítulo personal. El SUEM continúa adelante con un reclamo, ¿no? Ellos están haciendo asambleas y demás. ¿Hay alguna chance de que recuperen la 7ª hora de trabajo, esta que acortó de la jornada Martín Yarlora durante la pandemia? Primero que esta semana se terminaron los conflictos, hubo un acuerdo que se aceptó, nosotros planteamos que obviamente hay que respetar lo que se firmó en materia de paritarias, así que había interpretaciones de cálculos que se acordaron, es decir, en este momento no estamos en estado de asamblea, no hay una situación de ese tipo en este momento. Yo voy a asumir el 10 de diciembre y seguramente a partir de ahí se planteará una agenda en la cual vamos a discutir las cosas que el municipio pueda afrontar y las que no se puedan afrontar obviamente estarán fuera de la discusión. Más allá de lo de la 7ª hora, fue una decisión política que se tomó, que tuvo un alto impacto económico que permitió recuperar al municipio y en este momento la prestación de los servicios se está haciendo de manera eficiente. Claro, ¿no ves una necesidad de restituir ese tiempo? Los servicios de salud y educación no sufrieron el impacto de esa medida, ahí no hubo ninguna restricción y por el momento nosotros no estamos analizando ese tema como un tema central de la discusión. Claramente, volvemos al bloque anterior, la expectativa inflacionaria,
la realidad socioeconómica del resto de los vecinos y vecinas es un parámetro que hay que poner arriba de la mesa. Nosotros siempre valoramos y cumplimos cada uno de los compromisos que asumimos desde el día que con Martín Yarlora nos hicimos cargo de administrar el municipio. Siempre cuidamos las arcas municipales, ordenamos un municipio que estaba desquiciado. No hay que olvidarse que nosotros tenemos una deuda externa que hay que pagar, que hay que reconvenir, que es un horizonte también que plantea una nueva dificultad. Entonces, en ese sentido, a la hora de discutir hay que poner todo arriba de la mesa. Claro. Pero lo que más va a impactar a la hora de discutir es que justamente no podemos cargar sobre las espaldas de vecinos y vecinas que contribuyen, que están con dificultades para conseguir trabajo, que están con dificultades en sus comercios porque está cayendo la actividad económica. No podemos sostener un statu quo de un grupo en detrimento del resto de la ciudadanía. Esto lo planteamos siempre y en este momento, pero la verdad también confío y soy en ese sentido, voy a apostar siempre a que tengamos una discusión racional y siempre el horizonte que voy a buscar es el de un acuerdo. Pero el acuerdo tiene que contemplar esta situación. No podemos perder de vista que estamos en un contexto donde también la gente puso en discusión, cuando habla de los gastos de la política, el presidente electo habla que va claramente a intervenir sobre el gasto público. Para nosotros, administrar el municipio es garantizar la inversión que hacemos en el Estado, pero hay que cuidar cómo se origina esa inversión. Si tenemos un horizonte sobre la coparticipación que viene en franca caída, tenemos que cuidar los recursos propios que no son solamente para pagar sueldos. No, antes de pasar al transporte, te pregunto, ¿con qué porcentaje, digamos, recibís vos la municipalidad? Si bien la gestión, estás en la gestión, ¿con qué porcentaje de salarios recibís en la gestión del gasto total? Nosotros estamos llegando a fin de año con una ejecución sobre los recursos propios que no supera el 48%. Bien. Es lo que más o menos se mantuvo durante los 4 años. Sí, ¿no? Estuvimos un poquito más abajo, pero bueno, obviamente al caer un poco la recaudación, ese porcentaje sube. Y me quedo con otra, también antes de pasar al transporte. Dentro de los reclamos también que se hacen o se hicieron a la política nacional, el tema de las protestas sociales en la calle, que vos bien decías, un grupo no puede afectar la vida del resto de la ciudad, y es algo que en las protestas de los municipales muchas veces se puso en juego, ¿no? También ahí hay una especie de cambio de época en ese sentido, donde no se va a permitir tanto, donde va a haber, no sé si mano dura, pero otra forma de afrontar las protestas que por ahí paralizaban todo un día el movimiento del centro de la capital. Me habrán escuchado las veces que tuve que ser vocero en los conflictos, que ningún conflicto se resuelve en la calle, ninguno. Bien. Los conflictos se resuelven en una mesa de negociación. Nosotros respetamos las manifestaciones, yo he sido víctima de amenazas, fui a juicio, la justicia nos dio la razón y castigó a quien había hecho eso. Entonces me parece que el mensaje que tiene que dar después de esto es que la violencia no contribuye a nada. Digo la violencia en materia ya sea de insultos o de manifestaciones, y hay que entender que las personas a las cuales se les dificulta el tránsito, la actividad comercial, son las personas que contribuyen a que quienes protestan muchas veces tengan el ingreso garantizado. En ese sentido, no hay que tomar esto como una provocación, sino como un planteo de racionalidad frente a un escenario complejo, donde la mejor forma de no alentar a la violencia es agotando las instancias del diálogo siempre. Y también en esto quiero decirlo, hoy la situación de inseguridad que padecemos, el incremento de los delitos, que contribuyen a un clima social todavía más alterado, que tienen que ver con la crisis económica muchas veces, también vienen acompañados de una dosis de violencia que muchas veces está atravesada por el consumo problemático. Y este es un parámetro no menor. Hay, después de la pandemia, un claro incremento de la violencia social. Lo vemos en la calle, en cualquier incidente mínimo hay un nivel de agresividad porque la gente está mal, se siente mal. Entonces, quienes somos dirigentes, políticos, sindicales, funcionarios, tenemos que tener una enorme responsabilidad social, interpretar el signo de estos tiempos y obviamente contribuir a que estas cosas no pasen. Bien, bueno, amagamos tanto con el transporte que ahora te vamos a preguntar porque bueno, es un servicio fundamental entre los que presta el municipio. Vos mencionabas antes la incertidumbre que hay respecto de los subsidios, del nivel de subsidios que pueda venir desde la nación y toca licitarlo en tu gestión en un contexto económico complejo para esa licitación. ¿Cómo ves, digamos, se va a realizar esa licitación? ¿No hay margen para más postergaciones? ¿Y se va a poder incluir en este marco tan desafiante un enfoque metropolitano del transporte, un cambio más estructural vinculado al transporte de la ciudad de Córdoba con el Gran Córdoba?
Ustedes me habrán escuchado en la campaña, nosotros planteamos el tema del enfoque metropolitano, no solo en el servicio de transporte, sino también en lo que va a tener que ver el próximo pliego de recolección de residuos o pliego ambiental, como queremos manifestarlo nosotros. El enfoque de la salud también queremos darle un enfoque metropolitano, sobre todo en lo que tiene que ver con el protocolo del 107, tratar de integrar los protocolos de acción, porque la mayoría de las urgencias que ocurren en el Gran Córdoba terminan en el hospital de urgencia o en algún hospital de Córdoba, y va a mejorar, fue una de las cosas que vi en estos viajes que hice, del enfoque metropolitano que tienen muchas políticas públicas en las grandes capitales. En ese sentido, frente al pliego de transporte, vamos a tratar de no ejecutar más prórrogas, queremos enfocarnos. Hemos recibido en estos días un informe de movilidad que se hizo realmente de manera muy precisa con profesionales, con consultoras internacionales que nos financiaron desde la Unión Europea, que nos permite tener un diagnóstico acabado, que nos permite orientar a que quizá la decisión tenga que ver con un sistema circunvalar y con un sistema metropolitano, pero hay un elemento objetivo, que es el impacto de las tarifas, el impacto de lo que tiene que costar un boleto, en el cual hay una variable que a partir del 10 de diciembre vamos a saber cómo va a impactar, que tiene que ver con subsidios sí, subsidios no, cómo se van a distribuir. Ahí está un conocido, va a estar un conocido de Córdoba, así que... Bueno, lo dije antes, más vale bueno conocido que malo por conocer. No le podrán echar la culpa ahora. No, pero aparte me parece que tenemos una expectativa, por lo menos, no solo de tener diálogo, sino de tener previsibilidad. Claro. Es decir, hoy la situación es grave por muchos aspectos, pero fundamentalmente por una situación de inequidad, de la no distribución adecuada. Claro. Yo creo que hay que discutir lo del boleto federal, yo creo que hay que discutir cuestiones de fondo. Ojalá el Congreso sea ese escenario que todos esperamos que sea. Estaba leyendo un informe el otro día que explican muchos indicadores por qué la Argentina está tan mal. Y uno de los peores indicadores de los últimos 40 años es la casi nula actividad que tuvo el Congreso este año. Solo hubo 16 sesiones. Mira vos. Cooptado por la campaña, sobre todo. Con los temas fundamentales que hay por resolver. En un año electoral, que históricamente es el mejor escenario del Congreso para discutir políticas, pero claramente hay un déficit desde la política, hay una recesión política, como lo escuché por algunos especialistas. ¿Qué fechas tienen en la cabeza para llevar adelante la licitación y puesta en marcha del sistema de transporte? ¿O depende todo del 10 de diciembre? No, no es que depende todo. Nosotros ya estamos trabajando, les estaba adelantando que ya tenemos un insumo importante. También hay situaciones de las empresas concesionarias que están con dificultades. Nosotros claramente tenemos un nivel de exigencias por el pliego, pero claramente el nivel de exigencia que ellos tienen con la tarifa no estamos pudiendo hacerlo cumplir porque no podemos cargar sobre la espalda de un pasajero que está muy castigado por la inflación, muy castigado por la recesión económica, no le podemos poner el valor que los empresarios exigen de acuerdo a sus costos. Entonces me parece que el 10 de diciembre no es una excusa, es un punto de inflexión para ver cuántos meses a partir de allí nos llevará a discutir ese pliego, pero yo pretendo que en el 2024 sea uno de los temas de discusión del Consejo Deliberante. Nosotros estamos con una emergencia de transporte, estamos con una emergencia sanitaria, estamos con una emergencia económica, producto de toda la situación que viene sobrellevando la municipalidad hace muchos años y que lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos y de las decisiones que tomamos, el contexto que nos rodea y al cual pertenecemos no nos permite todavía salir de esta situación. Bueno, en ese cuadro complejo de emergencia está, vos lo mencionaste antes, la deuda que tiene el municipio que no fue tomada por la gestión anterior a la de Yarlora. Son 150 millones de dólares. Creo que el año que viene hay que empezar a pagar estos vencimientos. Es en dólares. ¿Qué te preocupa eso? ¿Hay alguna expectativa de renegociación y patear esos pagos para más adelante? No solo nos preocupa, sino que estamos ocupados en ese tema. Seguramente en los próximos días tendremos reuniones justamente para mostrar los resultados de todo el esfuerzo que ha hecho la ciudad de Córdoba para ordenar sus finanzas, que tienen que ver con el ordenamiento de las cuentas, con la austeridad, en muchas variables que hacen al análisis de la macroeconomía, en la cual obviamente nuestra pretensión va a ser redefinir plazos, redefinir el impacto que tienen. No son lo mismo 18 millones de dólares en una cuota con un dólar que estaba a 200 pesos que con un dólar que va a estar no sabemos a dónde. Entonces, claramente estamos ocupados en ese tema. En los próximos días tendremos seguramente una ronda de negociaciones por eso, pero quizás nuestra fortaleza a la hora de sentarnos en esa discusión es que no hemos incrementado el déficit de la municipalidad.
A la hora de tomar letras, de tomar financiamiento en pesos, la municipalidad ha conseguido siempre el mejor posicionamiento en función de todo esto que venimos haciendo. Por eso estamos ocupados en que esto no sea otra amenaza para el presupuesto municipal del año que viene. Bien. La última de mi parte, ¿las emergencias se van a extender? Las emergencias ya fueron extendidas en la aprobación de este último presupuesto, que debo decirlo también, el presupuesto, no la tarifaria ni la ordenanza impositiva, el presupuesto salió con 2/3. Tuvimos un acompañamiento de algunos bloques del Consejo Deliberante que entendieron que el próximo intendente que estaba presidiendo esa sesión del Consejo necesitaba un respaldo en la herramienta presupuestaria frente a un contexto de tanta incertidumbre, de tanta imprevisibilidad, y lo tomé y lo valoré políticamente como algo muy positivo. Bien. Está la idea de implementar en materia de seguridad, fortalecer este cuerpo de control que lanzó el municipio, sí, convertirlo en una policía municipal. Eso requiere un cambio a nivel legislativo, a nivel provincial, que Yarlora tiene la intención de promover. En función de todas esas variables, ¿qué expectativa tenés de cuándo puede haber una policía municipal en las calles de Córdoba? ¿Qué cantidad de efectivos va a tener y si va a tener armas no letales? Bien, es una muy buena pregunta porque fue uno de los ejes de nuestra propuesta a consideración de los vecinos y donde claramente marcamos una diferencia con las otras ofertas electorales. El 10 de diciembre de Córdoba va a ser también un punto de inflexión importante porque entre las muchas medidas que seguramente va a anunciar Martín Yarlora, nuestro gobernador electo, en su discurso de apertura, quizá ya genere los ejes de la política pública en materia de seguridad, si va a haber una nueva ley de seguridad provincial. Nosotros estamos con mucha expectativa para complementar acciones con eso. Ustedes recordarán que una de las ideas que se plantearon era dotar a la policía de la provincia de una dirección para que capacite y genere las condiciones para que cada municipio que quiera ejercer el rol de una seguridad ciudadana pueda hacerlo. Claro. Voy a hacerle, ya lo dije en campaña y lo voy a cumplir, el primer intendente en adherir a esa ley provincial, que seguramente nos va a invitar a los municipios. Y mi expectativa y la expectativa de nuestra gestión es que en marzo del año próximo ya esté funcionando el nuevo dispositivo de seguridad ciudadana municipal. Vamos a anunciar en su momento cuál va a ser el nombre que va a tener este servicio, que entendemos tiene que tener un número de efectivos no menor a las 800 personas para cubrir todo el perímetro de la capital. Y el objetivo es cómo podamos ir implementándolo, si vamos a arrancar con el 100% de cobertura o si vamos a arrancar por etapas. Va a ser una policía de cercanía, una fuerza de seguridad que va a usar armas no letales, que va a tener chalecos antibalas y que va a complementar acciones y estrategias con la policía de la provincia. Perfecto. Bien. Marzo entonces del año que viene, un anuncio fuerte para los ciudadanos de la capital. Muy bien. Daniel, te agradecemos muchísimo, te deseamos suerte en la gestión, si le va bien a tu gestión, no va bien a todos. Bien. Y bueno, y como todo esperando el 10 de diciembre que va a ser clave para ver cómo avanza la Argentina. Muchas gracias por la visita. Yo les agradezco a ustedes, a todo el equipo de producción. Aprovecho a agradecerles por que a lo largo de estos 4 años he podido venir aquí a plantear no solo mis ideas, sino lo que defendimos con Martín en la municipalidad, cuando hubo situaciones complicadas. Valoró muchísimo lo que ustedes, el servicio que brindaron en pandemia, donde pudimos con un montón de dificultades llegar a la gente, dar certidumbre, y no me olvido de eso. Así que se los quiero agradecer y también porque cada vez que vine aquí pude hablar con esta libertad que tanto valoramos y que tanto tenemos que cuidar. Al final es el vehículo para que le hables a los vecinos, ¿no? Los vecinos agradecen eso y que vos siempre des la cara y que expliques todo. Así que muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. Muy amable. ¿Vamos al corte, Flor? Nos vamos y ya seguimos con más Voz y Voto.